6:50 minutos de la mañana, continuamos con más de Primera Página. Es momento de nuestra primera entrevista del día. Le damos la bienvenida a Andrés Rojas Jiménez. Él es periodista y editor de la revista Petroguía. Vamos a hablar un poco sobre la realidad petrolera de Venezuela y, por supuesto, toda la preocupación que emerge de la necesidad del pago de bono de PDVSA, 900 millones de dólares. Bienvenido a nuestro programa. Gracias. ¿Qué se puede hacer? Ayer el economista, especialista en el tema económico además, y director de Data Analysis nos decía que una de las opciones es asistir a la Organización de Naciones Unidas a pedir la ayuda necesaria para saldar la situación en la que nos vemos inmersos por la necesidad del pago del bono de PDVSA, 900 millones de dólares. De no ser así, ¿cómo se hace ante esta realidad? ¿De dónde se saca el dinero? Hay una realidad por el hecho de esta dualidad que tenemos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Tenemos dos autoridades de PDVSA, es decir, la que tenemos aquí en Caracas, pero hay una autoridad que el gobierno de los Estados Unidos es la que reconoce. Y en este momento, digamos, desde el punto de vista de recursos, ninguno de los dos cuerpos tiene la disponibilidad para atender ese pago. En lo absoluto. En lo absoluto. Ayer, por cierto, Citgo, que es la filial de PDVSA en Estados Unidos, y que la Asamblea Nacional decidió un nombramiento de unas autoridades, dio a conocer una carta que 6 representantes del Congreso de los Estados Unidos, entre ellos está el senador Marco Rubio, se la envían al presidente Donald Trump, justamente tratando de que el Ejecutivo en los Estados Unidos emita una orden ejecutiva donde proteja esos activos de Citgo, no solamente por el tema del bono 2020, porque digamos el riesgo de perder Citgo está por el hecho del bono PDVSA 2020, que se tienen que pagar 900 millones de dólares que tienen como garantía, si no se paga, la posibilidad a los tenedores de esos bonos de quedarse con Citgo. Pero es que también está la acción judicial que ha hecho la empresa Crystalec, que ganó un proceso de arbitraje contra la República de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, y ha tenido fallos judiciales a favor que le permitirían también poderse tener como parte de pago los activos de Citgo o los activos de PDVSA en Estados Unidos. Frente a esa realidad, cayendo en tu pregunta, desde el punto de vista financiero no hay. ¿Qué son las instancias que se están haciendo? Desconocemos lo que esté haciendo ahorita el gobierno del presidente Maduro, no ha habido, salvo lo que él había señalado, que había una comisión que encabezaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el vicepresidente para el área económica, Tarek El Aissami, tratando de reestructurar esa deuda. No han habido nuevos anuncios en ese sentido, ni se ha aclarado si se atenderían esas obligaciones que están básicamente centradas bajo el régimen legal de los Estados Unidos. Y por el lado de la Asamblea Nacional está esta carta que te comentaba de los parlamentarios. Hay un equipo económico que nombró en particular el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, y de sus asesores económicos que están allí tratando de hacer toda una serie de negociaciones. Queda muy poco tiempo, prácticamente quedan menos de 15 días para que se tenga que pagar ese Cuando se adquiere la deuda, se entrega algo en garantía. Correcto. Lo que se entregó fue casi 51% de la garantía. Pero hay dos decretos enfrentados en los Estados Unidos. Uno, el del Departamento del Tesoro en su momento, que era el de el 50%, casi el 51% de la garantía, pero el presidente Donald Trump de los Estados Unidos ya había dicho que Citgo está bloqueada, o sea, es decir, PDVSA está bloqueada por completo hoy, pero además Citgo está en un estado de congelamiento, de paralización, esos activos no se pueden tocar de ninguna manera y la empresa no puede ser hoy movida de ninguna forma. Es decir, como lo ha dicho Juan Guaidó, eso está protegido. ¿Cuál es el que vale? ¿El del Departamento del Tesoro o el del presidente Donald Trump? Es decir, si se toman ese casi 51% que era parte de la garantía o deciden mantenerlo allí congelado a ver qué decisión se va a tomar posteriormente. Bueno, el Departamento del Tesoro es como, diríamos aquí, el Ministerio de Finanzas y ha emitido unas órdenes ejecutivas.
Pero lo cierto es que han existido órdenes judiciales de tribunales en los Estados Unidos que esa declaración política no está tan clara. Es decir, desde el punto de vista de protección de Citgo como activo. Es que no hay claridad en eso. No, hay distintas interpretaciones jurídicas y se han dado fallos porque, digamos, una parte tiene que ver con el Poder Judicial de los Estados Unidos y otra con el Poder Ejecutivo. Es decir, no hay ninguna orden ejecutiva emitida dentro del conjunto de sanciones que emite la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro que diga expresamente que se protegen los activos de Citgo, y eso es lo que ha llevado a estas acciones, sobre todo por el lado de Crystal. Y por el lado de los tenedores de bono tampoco ha habido ha sido todo lo contrario. Fíjate que en días pasados veíamos unas declaraciones que daban cuenta la agencia de noticias Reuters de la presidenta de Citgo, Luisa Palacio, en la cual ella señalaba que no había habido suficiente actuación del gobierno de Donald Trump para la protección de Citgo, para evitar acciones que eviten esa toma por parte de los acreedores. Dicho sea de paso, cuando esas deudas se contrataron, sobre todo el caso del bono, se asumía que PDVSA iba a tener unos niveles de producción con ingresos que podían pagar eso y nunca se iba a ejecutar esa garantía. La realidad ha sido todo lo contrario, es decir, la producción ha caído y fíjate que ayer vimos el reporte de la OPEP. Ya la propia cifra oficial que reconoce el gobierno venezolano, estamos hablando de una caída de 184.000 barriles solamente en el mes de septiembre. ¿Cuánto es la producción hoy, de acuerdo a ese reporte que dieron? Creo que fue el día de ayer en donde dijeron que cayeron en el último mes incluso 27% o algo así. Sí, fíjate que en el caso de la data oficial está por debajo de los 700.000 barriles y eso es promedio de septiembre, pero nosotros tenemos información de fuentes y de la data que se maneja que a la fecha de hoy la producción está por debajo de los 600.000 barriles. Es decir, no se ha logrado frenar la producción y eso nos compromete enormemente sobre los ingresos que podamos tener por exportaciones. Pero no solamente el tema del bono es preocupante, hay acusaciones sobre derrame de crudo que ha llegado también a aguas brasileras. Esto es una tensión que puede incrementar un poco las relaciones internacionales ya fracturadas entre Brasil y Venezuela. Vamos al corte, en la próxima parte tocamos este tema tan álgido, 6:58 minutos de la mañana.